Pues vamos a trabajar. Permítame tantito. Vamos a continuar, por favor, pues con la unidad 2. Ya vimos, al ratito les comparto la liga de asistencias como cada vez que nos encontramos por acá. Tenemos que tener un poco de problemas para cargar el formulario, pero bueno, mientras, pues avanzamos, ¿no? Esperando que en un momento esto se pueda hacer, ¿no? Bueno, pues, a ver, déjeme pensarle aquí. Quiero comentar algunas cosas, sobre todo, pues, de algunos casos específicos. Bueno, con relación a la asistencia, por ejemplo, pues que al parecer algunas personas, pues no, en el examen no respondieron este formulario. Entonces, recuerden que es una cuestión que me lo solicitan a mí, ¿no? Entonces, pues yo únicamente, pues paso la información y si ustedes no se registran, bueno, pues ya eso ya no, pues ya no me corresponde, ¿no? Pero pues sí es necesario que se tenga esa evidencia, porque si no, pues, eh, ¿cómo, eh, pues cómo se va a comprobar, ¿no? Que asistieron al examen, por ejemplo, si no está relleno el formulario. Profe, perdón, respecto a ese punto, el día del examen yo lo llené creo que 2 veces, pero se me cerraba cada vez que adjuntaba algún archivo, no sé si se habrá registrado. No, pero estoy hablando de la asistencia. Ah, ok, perdón. Lo Sí, decía de el la asistencia formulario. del examen. Sí, otra cosa es que yo desde hace mucho tiempo, ahí tengo en los correos, pero pues ahorita no los voy a revisar, les a varios, y pues todavía el último día, pues me andaban adjuntando, preguntando, pues con relación a esto, ¿no? Pues no sé ahí qué es lo que no se haya entendido. Yo les solicité su credencial, les dije del Politécnico de preferencia, por ambos lados donde se vean sus datos, su firma, y en todo caso, pues el del INE, y les dije con suficiente tiempo por si alguien extravió el del INE y no tiene el del IPN, pues que hiciera su cita y pues accediera a esta credencial, ¿no? Entonces, igual, no sé, digo, no todos por supuesto, pero hay personas que no tengo su correo, que no tengo su credencial, que no tengo esas asistencias. Igual que los folders, las carpetas que luego no pueden acceder. La mayoría pues sí accedió. Y entiendo que pues de repente hay una que otra persona que pues por alguna razón no puede. Pero pues hay personas que pues de manera consistente pues les faltan cosas, ¿no? Entonces pues otra vez la invitación es a que cumplan, ¿no? O sea, yo pues nada más mi papel es presentarles las cosas y evaluar el cumplimiento y listo, ¿no? No tengo otra función. Entonces, pues obviamente, pues no, pues si no hay si no hay algo que evaluar, pues ¿qué hago, no? Entonces, esta es la invitación, digo, no puedo hacer más que invitarlos y dejar evidencia de que los invité. Y pues bueno, fuera de eso, pues, pues ya no tengo otra cosa que decir. Bueno, entonces continuamos con la unidad. Me parece que no me va a dejar cargar el formulario. Pues ni modo. Eh, pues ahora sí que por el día de hoy, si no se puede, a lo largo de la sesión, pues no les compartiré este formulario, pues porque no, tengo problemas, ¿no? Bueno, pues vámonos al pizarrón, al trabajo. Entonces, dijimos que, pues,
los materiales los sólidos. Aquí dijimos, vamos a hablar acerca de los catalizadores sólidos, aunque pues se pueden presentar en otro estado de agregación, como son los catalizadores líquidos, y bueno, pues, o en gel, ¿no? Que son un estado particular. Pues esos los dejamos fuera, nos enfocamos a los sólidos, y entonces estos catalizadores sólidos, pues hay que caracterizarlos, hay que conocer sus propiedades, pues para decir después de que esos materiales, pues realmente son los que están promoviendo la actividad y la selectividad, y por supuesto, pues incrementando la rapidez de la reacción, ¿no? Con eso es lo que quiero decir, ¿no? Y entonces, pues, para conocer qué propiedades tiene, pues hay una serie de técnicas de caracterización, es decir, conocer sus características, describir el material, eh, y dentro de las cuales, pues, la interacción de estos sólidos con gases, pues, permiten determinar su porosidad y posteriormente su área superficial específica. Entonces voy a proyectar el pizarrón, bueno, la cámara ya, encenderla, para que pues se pueda ver un poco la discusión de esto que estoy diciendo, ¿no? Aunque ya vimos en las diapositivas, pues pues una serie de consideraciones, de imágenes, pues más vale hacer un breve repaso y ya luego nos vamos con uno de los modelos dentro de los tipos de isotermas que les mencioné. Son 6, vamos a empezar con la primera y nada más vamos a ver esa primera y el tipo 4, ¿no? Y por las demás, pues no son de interés para nosotros. Y bueno, son muchos contenidos, no están dentro de los contenidos. Bueno, entonces les proyecto el pizarrón, como siempre, esperando que se vea. No, creo que no se ve. Déjenme cambiar mi configuración. A ver, configuración. A ver, pantalla. Me sigue dando algunos problemas, por eso es que aún no lo puedo compartir. Logitech, ahí está. Bueno, sigo teniendo problemas con la cámara. ¿Quién sabe qué le pasó? A ver, configuración.
Bueno, me voy a desconectar un momento para cambiar de puerto la cámara y junto con el micrófono y me conecto enseguida a ver si esto remedia un poco la situación. Entonces, esperen un momentito, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pues ya pude recuperar bueno, solucionar el problema. Entonces decíamos que, pues, no, tenemos una interacción de un sólido, que ahorita estamos pensando que es un polvo. Voy a representar ese polvo como el área de ese polvo, como si fuera un rectángulo, nada más para propósitos de explicar, por supuesto, donde estos espacios, pues es donde se puede acomodar moléculas. Si ponemos en contacto un sólido, un polvo, con, pues con moléculas de gas, pensemos en el nitrógeno y en algunas otras moléculas, por supuesto, pero ya de una vez me enfoco en la parte de la molécula sonda por excelencia, que es el nitrógeno. Entonces, si uno pone en contacto sólido, un sólido que es este, que por supuesto no tiene esa forma, sino tiene una forma de un polvito, pero dentro de ese polvo, pues hay unas cavidades. Primeramente, pues hay unas cavidades, digamos así, como las imágenes que se mostraron.
Y entonces estas cavidades, si uno las abriera, como si fuera que uno desenrolla una hoja, pues más o menos nos quedarían así. Esto que era el área, pues nos quedaría así como esto. Otro poro, pues nos quedaría así. Por supuesto que los poros de aquí del material son distintos, son en tamaño, y entonces se habla de que hay una distribución de poros, no son poros únicos de un solo tamaño, pero pensemos que son homogéneos. En este momento desenrollamos todos y entonces nos queda, pues, esta área. Obviamente pongo yo aquí 9 posiciones, pero pues son muchas más, ¿no? En general, pues un polvo pues tiene muchos, puede absorber pues, una gran cantidad de moléculas, dado que las moléculas son pues realmente pequeñas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se ponga en contacto las moléculas con este sólido? Pues se van eventualmente, voy a suponer que las moléculas son rojas, pues están en contacto y se van a absorber. Es decir, es como si uno lanzara pues, una serie de pelotitas de goma, de esas que se pegan, y entonces, pues al pegarse, pues se quedan ahí un momento y luego pues, se despegan, ¿no? Y si uno está lanzando continuamente estas moléculas, pues obviamente se pegan unas, luego llegan otras, y estas se despegan, y llegan otras, etcétera. Es una cosa dinámica. Entonces, ¿cómo se logra eso? Pues poniendo en contacto el sólido con un gas, y entonces, pues, si nosotros conociéramos el área de cada una de estas moléculas, el área que proyectan, pues entonces, si sabemos cuántas moléculas están aquí cubriendo todas las posiciones en un momento dado, y si conocemos el área de una de estas, pues simplemente multiplicamos esa área por el número de especies y tenemos ya una idea del área de ese sólido. Esa área cuyos datos mostré para algunos sólidos específicos como la lúmina, para una sílica lúmina, son ejemplos que van desde 1 metro cuadrado por gramo hasta 200 o más. Pues las áreas que se utilizan en catálisis pues tienen esas dimensiones, van desde alrededor de 1 metro hasta 2.000, 3.000 metros cuadrados por gramo. Bueno, entonces, esa es una situación dinámica. Voy a suponer que la especie A está en fase gaseosa y pues está interactúa con un sitio. Generalmente los sitios, o muchos de los sitios que se usan en catálisis, son metales, pero también pueden ser tierras, como las tierras raras, como el cerio, vanadio, etcétera. Bueno, el vanadio no es una tierra rara, pero puedes formar parte de sitios. Entonces, puede ser M o puede ser S de sitio, o puede ser algún otro. Algunos le ponen un asterisco para representar esta posición. Yo generalmente no uso la S de sitio, por lo menos en estos cursos, en esta parte del curso, porque es difícil dibujar la S, a veces se confunde con el 5, y entonces uso M, pero M o S o un asterisco o una bolita o lo que digamos aquí, que es un sitio, pues es eso, es un sitio de absorción. Es como un cajón de estacionamiento, digamos, y pues que estos fueran los automóviles que están entrando y saliendo continuamente. Bueno, entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, vayámonos con la primera tipo de isoterma, que dijimos que era la isoterma de Langmuir, cuya imagen ustedes ya la vieron. Esa isoterma de Langmuir, pues vamos a poner los siguientes supuestos, las siguientes hipótesis para la susodicha, y son los siguientes. Dice, la superficie del sólido, esta que está aquí, contiene sitios o posiciones, estas M's, sitios o posiciones
en las cuales se absorben especies. Y todas las especies son, y todos los sitios son equivalentes. En este caso, fíjense bien, la siguiente molécula que se absorbería aquí, pues no tiene, de acuerdo con este supuesto de Landmuir, no tiene preferencia porque sea aquí, porque sea aquí, porque sea aquí. Vaya, no hay ningún problema. Asimismo, pues esta molécula para que entrara aquí, supongamos que en un escenario estaba así. Está así. Entonces dice esta teoría que pues puede entrar la siguiente molécula aquí o aquí. Los vecinos no influyen. ¿Vale? Entonces, es como si uno dijera que en un estacionamiento grande, pues uno puede llegar con su vehículo y estacionarse pues donde uno quiera, ¿no? Sin que sea más fácil aquí o aquí. Entonces, ese es el primer supuesto de Landmuir para su modelo. Otra de las suposiciones es que solamente se absorbe una molécula por sitio, ¿no? Eso, aunque parezca lógico de pensar, pues en algunas situaciones, en otros modelos más adelante veremos que las moléculas efectivamente se absorben en un solo sitio, pero puede ser que una molécula se encime aquí. En una molécula que ya está absorbida, otra molécula se absorba, sienta cierta atracción, aún estando ya un sitio ahí ocupado, y entonces pues se formen muchas capas. Pero el modelo de Landmuir dice que no. Y bueno, pues es razonable su supuesto, ¿no? Y finalmente, dice aquí que la ocupación de un sitio de absorción es independiente del grado de ocupación de posiciones vecinas, lo que decíamos hace rato, que es igual de fácil que la siguiente entre aquí o aquí, etcétera, no hay ningún impedimento, es igual de probable que caiga en cualquier punto. Esto pues no es estrictamente cierto, porque pues obviamente aquellos sitios que estén, acuérdense que esto es lo que estamos idealizando, pero los poros pues no son bonitos. Aquí, esto que está aquí es algo idealizado, son muy complicados los poros, y entonces pues no es lo mismo que se absorba en la entrada en el fondo. Hay más dificultad aquí, generalmente. Pero en el modelo de Landmuir eso no, pues se asume que no importa. Y obviamente, pues como cualquier modelo, pues tiene sus limitaciones, cosa que nosotros vamos a ver. Bueno, entonces vamos a escribir eso que está aquí en el pizarrón, esto que estamos diciendo, que se absorbe, se desorbe, etcétera. Lo vamos a escribir como un equilibrio, ¿vale? Entonces lo voy a poner así. Esto, obviamente, no es una reacción, o más bien, no es una reacción química. Entonces voy a decir que producto de esta interacción entre una molécula en fase gas y un sitio de absorción, el sólido, la superficie del sólido, hay una interacción, y entonces esta molécula, o algunas moléculas de las que están presentes en la fase gaseosa, se absorben, se quedan ahí pues adheridas, ¿no? Cierto tiempo. Y por supuesto, después de cierto tiempo, se desorben, porque estamos hablando de una absorción física, como las que les comenté, que pues tienen alrededor de 40 kilojoules por mol o menos, su energía de interacción. Si son más altas las energías, implica que ya estas moléculas se quedan absorbidas ahí, que están reaccionando, vaya. Bueno, entonces voy a utilizar en este sentido, de izquierda a derecha, K1 más, para decir que ese es su coeficiente de rapidez de absorción. Y en sentido inverso, voy a poner K1 menos. Permítame tantito porque me están llamando.
Bueno, entonces continuamos. Les decía que voy a representar esta interacción de las moléculas con el sólido, que así lo estoy idealizando, pero sucedería un poco así, es más aproximado, aunque está peor la situación. Entonces voy a decir que esa interacción, esa reacción, ya no es una reacción química, sino es una manifestación de la materia, interacción del gas con el sitio, con el sólido. Lo voy a escribir así, como pues como una ecuación química, ¿no? Pero no es una ecuación química. Y decían que el coeficiente de rapidez de izquierda a derecha, voy a poner como K1 más, y el de hacia acá, de desorción, como K1 menos. Bueno, entonces vamos a formular pues la ecuación de rapidez. Entonces voy a decir que R1 es la rapidez de interacción de la materia. Podría decirse que es de absorción, pero bueno, lo voy a dejar como absorción como término genérico, pero aquí se está absorbiendo y se está desorbiendo, ¿vale? O sea, es un equilibrio dinámico. Entonces voy a decir que esto, ¿de qué depende? Pues de K1, y de qué depende también, pues de la concentración de la especie A. Entonces, esa concentración de la especie A la voy a indicar con unos corchetes para que sea general. Obviamente uno puede reemplazar en esos corchetes, en lugar de decir que es una concentración pues indefinida, uno puede poner la concentración molar, o puede uno poner la presión parcial, o la fracción peso, algo que refleje concentración. Bueno, ¿de qué otra cosa es función? Pues si esto es una etapa elemental, pues entonces lo vamos a formular así, porque así lo estamos concibiendo. Entonces, multiplicado por la concentración de sitios, ¿no? La concentración de sitios, estos que están, obviamente son los que están libres. Ahorita eso lo vamos a precisar más adelante, los sitios libres, porque obviamente los que están ocupados, pues ya no se puede absorber ahí nada más. Entonces, la concentración de esta por la concentración de este elevados a la primera potencia, puesto que lo consideramos como una etapa elemental, y multiplicado por su coeficiente de rapidez, pues nos queda en la primera parte, y le vamos a restar pues K1 menos por la concentración de A absorbida, ¿vale? La concentración de A absorbida. Y, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, quizás esto es un poco lo que sucedería si lo pusiéramos así, pero en general, como no conocemos la concentración de sitios de forma, pues, esto no es lo que uno mide al inicio. Si pudiéramos limpiar todo esto, pues no es esa la superficie, sino es la que en un momento dado, pues se tiene cubierta, ¿no? Por ejemplo, aquí hablaríamos de un tercio, o de 3 sitios cubiertos de 9, pero en el siguiente instante, pues a lo mejor habría 8 moléculas absorbidas, y en el siguiente instante, pues a lo mejor una, y así. Entonces, esto no lo podemos conocer. Situación por la cual, en lugar de emplear esta ecuación como tal, como está ahí, vamos a emplear fracciones de espacios cubiertos. Es decir, voy a sumar las 9 posiciones y digo que ese es el total, y cualquier número que esté absorbido en un momento dado, cualquier número de moléculas, pues va a ocupar una fracción menor del 100%. 100% son las 9 posiciones en este ejemplo. Obviamente en los materiales pues son muchísimas más. Entonces, pero si refiero que el 100% es cuando está limpio esto, entonces en cualquier instante, cuando esté en contacto el líquido con el gas con este sólido, pues va a haber algunas moléculas que estén absorbidas, algunas posiciones que estén desocupadas, y entonces a eso le voy a llamar la fracción de sitios ocupados, y lo voy a representar de acuerdo con
con la teoría, pues con la mayoría de libros de texto, con esto. Entonces digo que esto es la fracción de sitios ocupados. A ver si se alcanza a ver, porque no. De sitios ocupados. Y entonces lo vamos a definir como el número de sitios ocupados entre el número de sitios totales. Es decir, para este ejemplo, el número de sitios totales es 9, ¿no? Para este ejemplo, obviamente, es una situación ideal. Sería el número de sitios totales, fracción de sitios ocupados, ¿no? no oigo. ¿Serían 3/9 ya en fracción de sitios ocupados? Exacto, sí. Pero recuerden que ese es, digamos, si uno le toma una foto, una fotografía, pues eso es en el momento dado, eso sería así. Pero en el siguiente instante ya no es un tercio, sino a lo mejor es un cuarto, o son 3/7, etcétera. Está cambiando de forma dinámica. Entonces, pero así lo voy a representar. Y también vamos a poner de una vez que este número de sitios totales lo voy a representar como una N mayúscula. Entonces digo que esto es el número de sitios ocupados entre el número de sitios totales, que es N, ¿no? De tal manera que el número de sitios ocupados, que lo voy a representar como, o más que representar, lo voy a abreviar como número de sitios ocupados, pues lo puedo poner como el producto de la fracción por N. Entonces eso, pues alguien diría, no resuelve nada porque pues no conozco esto ni esto, ¿no? Pero bueno, son términos que de repente no representan gran cosa, pero a la vuelta de ciertos ejercicios y de cierto análisis, pues ya cobra significado, que es para dónde vamos, ¿no? Bueno, entonces vámonos ahora sí, y vamos a reformular esto, que lo podríamos escribir así de entrada, lo vamos a reformular y lo vamos a escribir de la siguiente manera. Entonces dejo la misma ecuación y lo que voy a borrar es esto, porque esto es en términos, digamos, absolutos. Vamos a pasar a términos de fracción ocupada. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda aquí la misma R? Le pongo R1 porque más adelante vamos a ver distintos pasos. Aquí nada más estamos viendo la pura absorción del reactivo. Y obviamente decíamos, es absorción, desorción. Es como si aventáramos muchas pelotitas, de esas que se pegan. Algunas se pegan, otras no, pero seguimos aventando. Eso es la presión, ¿no? Que está ejerciendo un gas sobre un sólido. Y entonces, pues eso es lo que representa en un momento dado la fracción. Es un proceso dinámico. Y después lo que vamos a hacer es que estas que se absorbieron, algunas de ellas, pues van a estar el suficiente tiempo ahí y van a reaccionar. Y entonces ya se produjo la catálisis heterogénea. Y etcétera, ¿no? Y va a haber otros pasos, por eso es que pusimos R1, porque va a haber un R2, un R3, un R4, etcétera. ¿Sale? Si no, pudimos haber puesto R de absorción y listo, ¿no? Bueno, entonces otra vez decíamos que vamos a multiplicar la misma K1 por la concentración, que sigo utilizando la concentración de A, y ahora vamos a utilizar, pues, o sea, decimos que podemos absorber más, podemos estacionar más moléculas ahí, pues siempre y cuando tengamos espacios vacíos. Y esos espacios vacíos, pues si ya dijimos que teta son los espacios ocupados como fracción, sabemos que los espacios ocupados más los espacios vacíos, pues son el número total de espacios. Pero expresados como fracción, la fracción de espacios vacíos, porque esto recuerden que es los espacios ocupados. Entonces, 1 en fracción menos teta, que son los ocupados, pues es la fracción de espacios vacíos, y si lo multiplicamos por n, que es
el número total de sitios, pues entonces seguimos utilizando, es como si tuviéramos la concentración de M, pero así lo formulamos. Entonces, eso es con relación a lo que se absorbe. Lo que se absorbe pues, es función de lo que está acá, lo que está como gas, y es función de los sitios libres en donde se puede absorber. Si ya está absorbido algo, si ya está ocupada una fracción, pues esa ya no se puede ocupar, se tiene que ocupar el resto. Bueno, ahora, ¿qué pasa con relación a lo que se desorbe? ¿De qué es función? Bueno, pues ahora va a ser función de los sitios ocupados, pues porque esos son los que se van o sea, estos ¿cómo se van a desocupar? Pues debe existir algo ahí ya, de tal manera que cuando esto se desorba, pues se desocupa. Entonces, por eso es que aquí lo estoy presentando como teta por n. Acuérdense que n es el número total de sitios. Estos son los sitios, la fracción de sitios ocupados. Si multiplicamos esto, pues obtenemos la concentración que teníamos anteriormente, la concentración de sitios, el número de sitios que están actualmente en donde está absorbida A, y entonces, pues, que es la que se puede desorber. Si no está absorbido, pues no se puede desorber. Vean que ambos, todos esto que está aquí, que sustituye a la M, y esto a la A con una línea M, tanto la concentración de A como estos sitios ocupados, estos sitios libres y estos sitios ocupados, todos están elevados a la primera potencia porque estamos asumiendo una etapa elemental, ¿no? Como uno esperaría que ocurriera. Bueno, y de aquí, pues ya lo siguiente es que una vez que uno, pues, mantiene la presión sin cambio y después de cierto tiempo de estar interactuando la materia con esta materia gaseosa con el sólido, pues se llega a un equilibrio. Así como cuando uno pone a bullir, pone a calentar un recipiente con agua, que se llega a un momento en el cual pues la rapidez de evaporación coincide con la rapidez de condensación, pues se llega al equilibrio. O en el caso químico, ¿no? Cuando la rapidez de reacción en un sentido se iguala con la rapidez de reacción en sentido contrario. Se llega a un equilibrio. Entonces, la isoterma de Landmuir, pues se deriva, se obtiene, pues precisamente dejando en contacto un gas con un sólido, se busca que se llegue al equilibrio. Obviamente no es un equilibrio pues estricto, porque ustedes recuerden que para llegar al equilibrio, teóricamente se requiere un tiempo infinito. ¿Vale? Pero bueno, pues en la práctica, después de cierto tiempo que ya no cambie mucho la presión, o que ya no cambie la presión apreciablemente, o desde el punto de vista del aparato con el que uno está midiendo, pues asume que se llegó al equilibrio. Y entonces, en el equilibrio, la rapidez de absorción, que es todo esta, iguala a la rapidez de desorción. Ojo, todo este término igual a esto, no la concentración de A o N, o la concentración de sitios vacíos o de sitios ocupados. Todo este término, el producto de esto, pues iguala a esto. Por lo tanto, pues la diferencia es cero, cosa que ustedes ya saben. Entonces, en el equilibrio tenemos cero, tenemos K1 más por la concentración de A, que ahorita la puse así, dije, para que después pueda yo reemplazar la presión o la concentración molar. Entonces, K1 menos, que es la constante de rapidez de desorción, por este factor. Y bueno, ¿qué vamos a hacer a partir de ahí? Pues vamos a despejar el teta, que es el número de sitios ocupados que no conocemos. Recuerden esto, de nueva cuenta no conocemos. Y pues ahorita vamos a ver para qué lo queremos conocer. Bueno, déjenme hacer un ajuste aquí para que pueda ya observar mejor qué es lo que ustedes estarían observando. Bueno, ahí está. Y déjenme ver si todavía no tengo acceso al formulario de asistencias.
Se está tardando mucho, pero bueno, mientras lo dejo ahí. Entonces, tenemos esta ecuación, esta última. Ya dijimos que en el equilibrio, después de cierto tiempo de poner en contacto el gas con el sólido, pues se llega a un equilibrio, y eso uno lo puede notar porque la presión del gas ya no cambia apreciablemente, y entonces en ese momento establecemos esta condición, y de ahí decíamos que pues podemos escribir esto así: K1 más por la concentración de A, por la concentración de sitios vacíos, pues es igual a K1 menos por la concentración de sitios ocupados por N, que es la concentración de sitios ocupados. Decíamos que N es el total cuando está limpio el catalizador. ¿Podría hacer tantito la cámara, profesor? Cosa que pues que no conocemos, ¿no? Nada más despejé. Bueno, pero aquí, ¿cuál es la ventaja con respecto al anterior? Pues que en el equilibrio podemos cancelar N, que es el número de sitios totales, entonces no necesitamos conocerlo, ¿vale? No necesitamos conocerlo, aunque el objetivo sí es conocerlo precisamente, pues para saber, para reportar esa área superficial específica, pues precisamente lo que necesitamos conocer es esa N, pero en este momento no la necesitamos para el propósito que estamos trabajando. Entonces, pues nos queda esto. Voy a dividir de ambos lados por K1 menos. K1 menos. Entonces de aquí, pues, esto es la unidad. Y voy a definir lo siguiente: K mayúscula como la relación de K1 más entre K1 menos. K1 más es el coeficiente de rapidez de absorción, pues sí, de acá para acá. Y este es el coeficiente de rapidez de desorción, de acá para acá. Entonces, voy a decir que de manera similar a como ocurre en el caso de las reacciones químicas, de las ecuaciones químicas, en donde las reacciones son reversibles, pues sería como K1 entre K2. Nada más que aquí las dos se llaman K1 y la distinción es este signo, más o menos. Entonces, a esta le voy a llamar la constante de equilibrio de absorción. Constante de equilibrio de absorción. O sea, también es una constante de equilibrio, pero no es de reacción, es de absorción. Bueno, y entonces, ¿cómo nos queda esta ecuación? Ya haciendo esos arreglos, ahora sí lo bajo un poquito, pues nos queda así: K mayúscula, pues porque hicimos esta división que ya definí de forma diferente, por la concentración de A, por 1 menos la fracción de sitios ocupados, que nos da la fracción de sitios vacíos, y esto es igual a la fracción de sitios ocupados. Entonces vamos a despejar esto. Ese es el propósito. Entonces desarrollamos esto por 1 y esto por teta. Nos queda K por la concentración de A por 1, pues que nos da lo mismo, y luego K por la concentración de A por la fracción de sitios ocupados, que es igual a la fracción de sitios ocupados. Como lo que deseamos investigar en este momento es la fracción de sitios ocupados, pues dejamos de este lado K por la concentración de A. Del otro lado reunimos a lo mismo. Del otro lado reunimos los términos que contienen la fracción de sitios ocupados. Factorizamos. Entonces esto nos queda así: 1 más K por la concentración de A. Aquí voy a utilizar llaves para no confundir los signos de agrupación. Y finalmente, pues despejamos teta y obtenemos lo siguiente. Profe, perdón, ¿podría subir un poquito la cámara? Así. Mil gracias. Muy bien. Mientras, les digo que no sé por qué ahora no me quiere dar acceso al formulario. A lo mejor ya como se da cuenta que no responden algunos de ustedes, pues ya se enojó el sistema y dijo, pues ya para qué. Sí, no.
Profe, pero creo que también puede imprimir la lista de asistencia. No sé si le aparezca la opción de los participantes y poder imprimirlo. Ah, bueno, ahorita lo busco, pero ya me apareció se tenía ahí un problema, creo, no sé, ya ven que desde el principio, ¿no? Ni la cámara quería funcionar, ni nada. Pues luego también se opone a que trabajemos. Mira, esta está muy bien. Esa la voy a tomar como opción para cuando no pueda hacer esto. Pero aquí como también les estoy haciendo una pregunta, pues también por eso me interesaba ponerlo. Ya estoy, mandando la liga. Y bueno, por favor, para que la respondan. Entonces, mientras que terminan de copiar esto, y los que ya copiaron, pues se vayan resolviendo el cuestionario, y nos vamos a mover para el otro lado para continuar, pues, y despejar completamente la fracción de espacios ocupados. Eso, pues, enseguida, que unos 2 minutos en lo que terminan de copiar y en lo que terminan de resolver su lista. Con el modelo de Landmuir, se llama el modelo de Landmuir, y también, pues, una precisión más de un solo sitio. O sea, se asume que en un sitio, en un cuadrito de estos, se absorbe una sola molécula. Bueno, pues continuamos despejando. Voy a borrar toda esta parte de aquí. Entonces despejemos la fracción de espacios vacíos. Entonces nos queda así. Fracción de espacios vacíos es igual a la constante de equilibrio por la concentración de las especies que están en fase gaseosa entre 1 más la misma constante por la concentración de las especies en fase gaseosa. Eso pues, es un despeje, ¿no? De lo que teníamos en el extremo anterior, en la última línea. Con relación a esto, pues es el despeje. Y ahora sí, pues generalmente esta expresión está dada, puesto que se trata de un gas. Recuerden que para medir la concentración de un gas, pues es preferible usar la presión de ese gas, la presión parcial, en lugar de la concentración en mol, ¿no? Claro que se puede hacer equivalencias, pero pues en todo caso pues es mejor manejarlo así como presión. Bueno, ese es el modelo de Landmuir. No sé si recuerdan en la presentación que les puse un gráfico en el cual aquí se tiene la presión, en el cual aquí se tiene el volumen de gas absorbido, y entonces esa curva, la de Landmuir, hace algo así. Y ya por acá como que empieza a subir otra vez en el límite de esta presión a una atmósfera. Todas estas presiones son menores de una atmósfera hasta llegar a una atmósfera a una cierta temperatura. Entonces por eso decíamos que esa se le llama isoterma, porque a temperatura fija lo que hacemos es, pues, por ejemplo, para sacar este punto, pues ponemos una presión, fijamos esta presión, se absorbe el gas, se mide el volumen o la disminución de la presión de esa absorción, se transforma a volumen y ya. Y luego se sube la presión, otra vez esperando a que se estabilice y se toma el siguiente punto y se toma el siguiente punto. Entonces, esta es la isoterma de Landmuir. Bueno, mande. ¿Podría volver a explicar por qué se manejaba la presión? Es que se me cortó el audio. O sea, ¿por qué cambiábamos a presión? Pues porque la concentración, decíamos, se puede expresar en presión o en concentración molar o en alguna otra unidad. Como es un gas, pues es preferible medir, o es más fácil medir la presión que medir concentración. Sí se puede cambiar, ¿no? De presión a concentración molar, por ejemplo, pero eso ya no es, no es que lo midamos, sino es una conversión. Entonces, estrictamente medimos presiones y esas presiones, pues las reportamos aquí, y luego los cambios de presión los transformamos a volumen, pues obviamente con una ecuación de estado, por ejemplo,
y esos son los que se reportan en este eje. Entonces, al ir cambiando los distintos valores de presión y de volumen absorbido, pues porque en el esquemita anterior pues se van llenando esas posiciones. A medida que uno aumenta la presión, hay más espacios ocupados y se llega un momento en que ya prácticamente no hay estacionamiento, no hay lugar, y entonces ya decimos que todo el estacionamiento, que todas las posiciones están ocupadas. Y en ese momento, pues podríamos decir que ese valor pues es exactamente igual al área superficial del material. Es decir, si tuviéramos un estacionamiento, estoy poniendo un símil, no es que sea así. Si tuviéramos un estacionamiento donde caben 20 automóviles, pues en el momento que ya hay 20 automóviles, si conocemos el área de cada automóvil, pues podemos decir que el área total del estacionamiento, pues es el área de cada automóvil por 20 o por lo que sea. Aquí igual deberíamos de conocer el área de cada molécula y multiplicado por el número de moles que están ahí metidos, pues ya podemos decir que ese es el área que tiene el sólido por gramo, ¿no? O por kilogramo, o por lo que se nos pegue la gana. Generalmente, como vieron los ejemplos anteriores, se reporta por gramo, metros cuadrados por gramo. Bueno, vean que este modelo representa esta curva, esta. Vayamos a verlo, o analicemos, desenfundamos entonces los conocimientos de cálculo diferencial integral, los más elementales, no vamos a derivar nada, mucho menos. Fíjense bien, si la presión es relativamente pequeña, si PA es pequeña comparada con 1, con la unidad, entonces, pues seguramente al multiplicarlo por K, pongamos una K, no sé, 2, por ejemplo. Entonces, si esto es pequeña, pues esto es pequeño, y entonces 1 más K por PA, pues prácticamente es 1, ¿no? Y entonces, esta ecuación, que se llama la ecuación de la isoterma, el modelo de Nanmuir, pues se reduce a K por PA. ¿Y esto qué cosa es? Bueno, pues lo transformo, saco el curso de precálculo o de cursos anteriores y digo, pues eso es como si yo pusiera Y igual a MX. ¿Qué cosa es esto? Pues es la expresión de una línea recta cuya ordenada al origen es 0. ¿Dónde se ubica esa en la gráfica? Aquí. Vean, aquí está el 0. Aquí está la línea recta, que es esta. Bueno, por un lado. Ahora, ¿qué pasa si la presión es alta para una K? Otra vez dejémosla de 2, por ejemplo. Entonces, ese es el inciso A, voy a decirlo así. Inciso B. Ahora, si PA es grande, digamos del orden de 1, ¿vale? O más, ¿no? Es grande. Entonces ya no podemos descartar su contribución, y entonces si esta es grande y esta tiene un valor fijo, podríamos aproximar 1 más K por PA, pues aproximadamente como K por PA. Bueno, aquí yo le puse 1, pero pues puede ser mayor que 1 o mucho mayor que 1. Pensemos que estamos trabajando en milímetros de mercurio, pues entonces podría ser, no sé, 500 milímetros de mercurio, pues, y si vale 2, por ejemplo, pues eso sería 1000, más 1, pues prácticamente es 1000, ¿no? Aunque estrictamente, pues es 1001, ¿no? Bueno, ¿eso para qué me sirve? Pues entonces, ahora, ¿cómo se comporta la ecuación de la isoterma? ¿Cómo se ve? Pues simplemente tomo la de allá, entonces digo que arriba tengo K por PA, y abajo, como tenía 1 más K por PA, pero dije que más o menos es igual a K por PA, pues el resultado es 1, ¿no? ¿Y qué cosa es esto? Pues Y igual a una constante. Y igual a una constante, pues representa
una línea horizontal. ¿Dónde está esa línea horizontal en el modelo, en la gráfica, perdón? Está aquí. Ahí está. Bueno, a lo mejor está medio torcida, pero ahí están los comportamientos límite. Para cuando hay mucha presión, cuando hay muy poca presión, y por supuesto, pues esto es cuando hay una presión intermedia. No sé si recuerden la gráfica que les mostré en la presentación del modelo de Langmuir, pues era algo así, ¿no? Bueno, pues esa es su ecuación. Esa se le llama la ecuación de la isoterma. Aquí está un dibujo, no es hecho a escala ni nada. Y bueno, corresponde a esta expresión. Con esos comportamientos límites, pues se verifica que esta ecuación pues describe este comportamiento. Por lo menos aquí y aquí sí. Y esa parte pues ya resulta de evaluar cada uno de las presiones intermedias y pues de ahí se obtiene dicho comportamiento. Bueno, ¿qué más vamos a hacer? Bueno, decíamos al principio, pues eso está muy bien de la ecuación de Langmuir, pero pues lo que necesitamos investigar nosotros para caracterizar nuestro material, pues es saber cuántos metros cuadrados por gramo tiene nuestro material. ¿Y eso para qué sirve? Pues para comparar, ¿no? O sea, si uno tiene un catalizador muy bueno, o dice uno que es muy bueno, y tiene 200 metros cuadrados por gramo, y tiene otro catalizador que pues aparentemente no es bueno, pero ese otro catalizador tiene 1 metro cuadrado por gramo, pues quizás no es que no sea tan bueno el segundo, sino pues le falta área, y entonces al ponerle un área mayor, un soporte diferente, pues eso va a promover que los sitios pues se distribuyan mejor, que haya más actividad, y al final de cuentas por gramo quizás sean compatibles los catalizadores, o incluso podría ser mejor el que se está descartando. Y todo esto pues porque al final de cuentas uno tiene que ensayar con distintos materiales para que pues asegurar que su proceso es adecuado, ¿no? Está obteniendo una buena conversión y pues siga adelante con el escalamiento, etcétera. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Esa fracción de espacios ocupados la vamos a decir que decíamos que es igual al número de sitios ocupados entre el número de sitios totales. Eso se puede dejar como estaba antes, pero también vamos a decir que, y porque así conviene a este curso, que es igual al volumen ocupado entre el volumen total. Este VM, que otra vez lo pongo así porque en la mayoría de textos así lo utilizan, y entonces cuando ustedes estudian un texto diferente, o un texto que para complementar su clase, esta clase de aquí, pues luego lo encuentran así y pues a lo mejor podrían desconcertarse. Entonces mejor una vez uso esta notación de VM. VM es el volumen total, es decir, si suponemos de que en cada cuadrito de los que había pintado inicialmente hay una molécula y en un momento dado está todo tapizado, entonces si sumamos ese volumen de la molécula 1 más el volumen de la molécula 2 hasta llegar a las 9 moléculas, ese es este VM. Y esta B, pues son el volumen de las 3 moléculas que dijimos en un momento dado estarían absorbidas, pero pueden ser más o pueden ser menos. Bueno, entonces eso conviene al propósito que estamos discutiendo aquí. Entonces puedo decir que es proporcional o esa fracción de sitios ocupados, lo puedo poner así como los sitios ocupados en un momento dado o el volumen ocupado en un momento dado entre el volumen total. Bueno, entonces escribo la ecuación del modelo de Langmuir, el que está en verde, para que no quede duda, lo escribo, pero ahora así, en lugar de poner teta de un lado, pongo B entre BM, pues es igual a K mayúscula, constante de absorción por la presión de la especie. Les decía, generalmente se utiliza
nitrógeno, pero eventualmente se puede utilizar otro gas como el argón, y se puede utilizar cualquier gas, pero esos son los más estudiados, principalmente el nitrógeno. Entonces nos queda así, ¿vale? Y hasta ahí, bueno, pues es lo mismo que hemos estado diciendo, nada más hicimos un cambio de teta por esa relación de volúmenes. Y ahora vamos a tomar el recíproco de esa expresión. Entonces, al tomar el recíproco, acá queda Bm entre B, y del lado derecho queda lo que estaba como denominador, pues ahora queda como numerador, y bueno, y viceversa, ¿no? Bueno, esta Bm, pues es una constante, porque decíamos, si limpiamos todo el material donde vamos a absorber el nitrógeno o el argón o el gas que vayamos a absorber, pues realmente es lo que se tiene, no cambia gran cosa, o esperaríamos que no cambiara. Entonces es una constante. Vamos a dividir de ambos lados por Bm. Entonces dividimos por Bm. Aquí pues nos queda la unidad. Nos queda 1 sobre B. B es el volumen que ocupa el gas en un momento dado. Y aquí vamos a separar 1 entre todo esto y esto entre esto. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda? Nos queda 1 entre K por Bm, que es una constante. K y Bm dijimos que son constantes. Por 1 entre PA. ¿Eso qué cosa es? Pues resulta de dividir este entre todo este. Más, lo estoy separando, y ahora nos queda Ka por Pa entre K por Pa entre K por Pa por Bm. El resultado es 1 sobre Bm. Bueno, pero ¿y eso qué? Bueno, pues si uno ve esta ecuación de otra forma, esto puede ser Y, como un polinomio. Esta parte, pues podríamos decir que es M. Esta parte podemos decir que es X. Y esta última parte, la ordenada al origen, pues es 1 entre B sobre M. O sea, si uno tiene datos de la isoterma, de esta, que es lo que se hace, uno pone en contacto un gas a cierta temperatura con un sólido, con un polvo, se va absorbiendo, uno registra esos cambios de la presión, se genera la isoterma, y entonces, pues obviamente, al generarse esa isoterma, uno tiene valores de la presión que corresponden a diferentes, cada presión tiene su correspondiente volumen, sin que este sea el volumen máximo, el volumen cuando está todo cubierto. Y entonces uno toma distintos valores de X, distintos valores de Y, y pues puede hacer una regresión. Aquí ponemos 1 entre PA, como si fuera la X, 1 entre B, como si fuera la Y. Entonces, como tenemos esos datos, pues nos queda esa dispersión de datos. Y bueno, si todo va bien, pues esto es se ajusta, se puede ajustar una línea recta en la cual pues se obtiene de aquí la pendiente, la ordenada al origen, y ahora sí, con esa ordenada al origen, esa B, que es igual a 1 entre B, entonces si yo ya conozco B de esta regresión, y sé que entre Bm y B existe esta relación, pues fácilmente puedo despejar, porque ese es un valor que proviene de la regresión, de los datos experimentales, fácilmente podemos despejar Bm, el volumen le llaman de la monocapa, por eso es AM, es decir, como si toda la superficie estuviera pues, cubierto por una molécula cada uno de los sitios, pues se obtiene ese volumen de la monocapa, y posteriormente con ese volumen de la monocapa, ¿qué se hace? Pues dependiendo, supongamos que se tiene este volumen de la monocapa a condiciones estándar, por lo cual pues es aplicable la ley de gases ideales.
Entonces, o si no fuera aplicable, pues con alguna otra ecuación, se pasa ese volumen de la monocapa a número de moles de la monocapa. ¿Vale? Y si se tiene el número de moles, pues se tiene el número de especies, el número de moléculas absorbidas. Entonces, ¿cómo calculamos el área total? Hace rato habíamos dicho. Pues contabilizamos el área de cada especie por el número de individuos. Listo. Bueno, entonces me paso del otro lado. Aquí ya nada más asumí que encontré el número de moles de la monocapa. Les decía, si es un gas ideal, como está reportado en este isoterma, este volumen se reporta a condiciones de 0 grados Celsius y una presión de un bar o de una atmósfera. Entonces, bajo estas condiciones se comporta como ideal. Entonces, el volumen se puede obtener pues con la ecuación de gases ideales y ya se tiene el número de moles. Entonces, vamos a calcular el área superficial específica. Esto es área superficial específica. Es un área pues porque tiene unidades de metros cuadrados. Es superficial porque es de los poros, o sea, aunque son poros, pues al final de cuentas yo estoy viendo la superficie aquí. Imagínense un pozo en donde los extremos, parece que lo que forma el pozo, pues es la superficie. Y específica porque generalmente la reportamos por unidad de masa y aquí las unidades que empleamos son metros cuadrados por gramo, es por convención. Podríamos usar kilómetros cuadrados por libra masa, pero no es una unidad convencional, entonces usamos metros cuadrados por gramo. ¿Vale? Entonces, calculo con la información anterior esa SSA, esa área superficial específica, en inglés esto. ¿Cómo le hago? Pues necesitaría el número de moles totales, que ya lo deduje de la isoterma. ¿Qué otra cosa necesito? Aquí tengo entonces el número de especies. Entonces, tengo que utilizar el número de Avogadro. ¿Se acuerdan que esto pues, tiene unidades de mol, por ejemplo? Esto tiene unidades de, pues, por ejemplo, de moléculas por mol. El número de Avogadro no nada más tiene esas unidades, puede tener granos de elote por mol de elote, ¿no? De granos de elote. Pero bueno, aquí nos conviene que sean moléculas. Y luego si conociéramos el área de una sola molécula, entonces esa la voy a representar así, el área molecular. El área molecular, que son, no sé, por ejemplo, metros cuadrados de superficie por molécula. Imagínense, tiene que ser un valor muy pequeño en metros cuadrados. O sea, cada molécula, pues una molécula es pequeñísima, ni se alcanza a ver. Se conocen algunos valores de esas áreas, pero vean que esas áreas son dinámicas, no. Pues una molécula, acuérdense que no tiene una forma muy definida, ¿no? Incluso está vibrando. Pero, pues, si uno pudiera proyectar esa vibración acá, pues se genera ahí como un círculo, un área que obviamente ya no puede ser ocupada por otra molécula. Entonces, esa es esta sigma, ese es el área molecular. Entonces, bueno, y vamos haciendo el análisis. Y finalmente, pues, obtenemos, bueno, como este número de moles, aunque está así, pero ese es el número de moles del gas que se absorbió. Pero esto ya, como viene del volumen de la monocapa, y ese volumen de la monocapa, pues ya está reportado por gramo de sólido, de polvo. Entonces se conservan esos gramos aquí, pero ojo, porque acá arriba son moles del gas que se absorbió, y esos son gramos del sólido donde se absorbió el material absorbente. Entonces, al final de cuentas, pues ese gramo se queda y pues de ahí salen precisamente las unidades de metros cuadrados por gramo. Generalmente esta área molecular no se da en metros cuadrados por gramo. Si se usa la del nitrógeno en equilibrio, líquido en equilibrio con su
con su vapor, esa sigma para el nitrógeno es de 16.2 Armstrong cuadrados por molécula. Entonces, pues después hay que aplicar un factor para pasar de Armstrong a metros, porque decíamos que se reporta en estas áreas, se reportan como metros cuadrados por gramo. Entonces les voy a mostrar no un ejemplo del cálculo, porque esto pues no es ahora lo que les quiero decir, sino las isotermas que ya les había enseñado en la ocasión anterior. Déjenme ver si las traigo aún. No las tengo aquí, pero si no, ahorita o si no, les bajo un artículo rápidamente. Entonces, ustedes tienen acceso, les voy a mostrar la pantalla para que vean que pues qué es lo que voy a hacer. Bueno, ahí están viendo la pantalla, mi pantalla, bueno, mi escritorio. ¿Sí siguen viendo el escritorio? Sí, profe. Y ahorita estamos viendo el escritorio y su página de Google. Bueno, perfecto. Entonces vamos a buscar con Recit. Con Recit es una base de datos que creo que ya les había platicado. Es es un consorcio, aquí está desde el consorcio de recursos científicos y tecnológicos de las instituciones, pues donde el CONACYT pone una parte del dinero y pues el Politécnico, la UNAM y todas las universidades ponen otra parte, y pues hay un acceso a muchas bases de datos. Voy a poner aquí unas palabras clave nada más, donde estoy pensando que en un material que sea de alúmina seria. Hay muchos materiales, por supuesto. Este de aquí me parece que es sí es un artículo. Déjame ver si tengo acceso. Ustedes como politécnicos tienen acceso a millones de artículos. Entonces vean que sí hay acceso a este. Y bueno, voy a ver si se puede abrir el PDF. Me parece que sí. Entonces uno abre ese PDF. Dice que aquí que es la reformación del metanol sobre un catalizador de rutenio que está soportado ese catalizador en alúmina y esa alúmina está impregnada con ceria. O sea, el soporte, eso que le da el área que decíamos hace rato que en la fase activa, pues es el rutenio, el metal. Es donde se cree que se lleva a cabo la reacción. Pero, pues si uno pone un rutenio nada más, es muy caro y pues quedan como bolas o sólidos de rutenio, pues no se aprovecha bien. Entonces lo que se hace es que se dispersa ese rutenio sobre este soporte de serie alúmina. La alúmina pues tiene un área específica muy alta si se trata de una fase adecuada, una fase sólida adecuada, y la serie pues permite promover esta reformación del metanol. Entonces déjame ver si viene aquí algo con relación a las áreas. Vean, aquí vienen los materiales, caracterización, fíjense aquí donde dice el área superficial específica o las áreas se determinaron con un equipo usando el método BET. Nosotros estamos viendo el método de Langmuir, pero vamos a ver el método BET también más adelantito. Y pues vienen otras caracterizaciones como rayos X, etcétera. Y luego vienen los resultados. Generalmente las áreas se reportan en tablas, aquí están. Vean, aquí está el área superficial específica, donde dice que la serie pura es de 91 metros cuadrados por gramo, y pues cuando tiene una cierta cantidad de rutenio, 0.85, baja, etcétera. Cuando se adiciona la alúmina sin rutenio, sube a 350, etcétera, ¿no? Y ya cuando se le pone algo de rutenio, pues baja ligeramente o baja más.
Bueno, todos estos artículos ustedes tienen disponibles pues en internet desde el Politécnico, si están en el Politécnico, pero bueno, ahorita que no están, que están fuera, pueden entrar aquí en Conrisit, déjenme revisarme aquí, y yo como estoy dentro del Politécnico, pues puedo bajar esto, pero si no, estando fuera del Politécnico, con una IP diferente, pues aquí meto datos de usuario y contraseña. ¿Y cómo se obtienen esos datos? Pues se van ustedes hasta, a ver, porque otra vez está medio atorado esto. Por aquí dice acceso remoto. Ponen ahí acceso remoto y les pide datos, que pues todos los tienen ustedes. Y me parece que son dos páginas. Bueno, antes eran 2 páginas, ahorita no sé si sea una. Le ponen que no son robots, etcétera. Bueno, depende. Y finalmente, pues le dan enviar. A veces inmediatamente le regresa la clave, esta que les dije que tienen que ingresar aquí. A veces se tarda pues varios días, pero pues con eso ya ustedes desde su celular o en su casa donde estén, pues hacen lo mismo que yo hice aquí y tienen acceso a millones de artículos, de libros, pero obviamente todos estos libros son en inglés, ¿no? No hay, no está Fogler o los que usamos nosotros, ¿no? Son libros más pues recientes, ¿no? De tecnología y de ciencia. Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces ustedes ya vieron aquí un ejemplo del artículo. Y lo que quiero que vean aquí, pues es esa área superficial específica de la cual estamos hablando, pero aquí está calculada por el método BET, que lo vamos a ver más adelante. Y nosotros estamos usando el método de Landmuir. Vean aquí otras caracterizaciones, por ejemplo, este es después de que uno lleva a cabo la reacción, pues se va envejeciendo el catalizador. Se puede hacer una simulación de este envejecimiento, pues poniendo a alta temperatura el catalizador y obviamente al ponerlo a alta temperatura se destruye la estructura, ¿no? Entonces aquí se está viendo qué tan estable es este catalizador para estos gases y bueno, pues se ve que es bastante estable, ¿no? Pero pues obviamente algunas tienen una actividad baja, son estables, y otros son estables a actividades más altas. Y evidentemente hay algunos que tienen la tendencia, ¿no? De conforme se aumenta la temperatura, pues se destruye la estructura y entonces baja mucho la actividad. Aquí lo que nos está diciendo es que pues son muy estables sus catalizadores. Y bueno, hay otros datos de caracterización, otras caracterizaciones como esto que está aquí, que son los rayos X, que permiten ver las fases sólidas, es decir, qué tipo de cristales hay, monoclínicos, ortorrómbicos, etcétera, pues con diferente distribución espacial, ¿no? Y por supuesto, a veces uno mezcla los materiales y se pueden formar aleaciones o se pueden formar óxidos mixtos, como si cada compuesto pues, estuviera por separado, pero están, o sea, cada compuesto es propio, pero están mezclados. Y en otros casos, pues los compuestos se unen entre sí y forman soluciones. A eso es lo que me refiero con estas cartas de rayos X. Y hay otras caracterizaciones. Por ejemplo, aquí está la de pérdida de peso o mediciones termogravimétricas. Y creo que es todo lo que tiene. A lo mejor alguna reacción, aquí no lo estoy viendo. Bueno, ahí está, ¿no? Entonces les quise mostrar este artículo, pues para que vean que pues ahí están reportadas las áreas, ¿no? Pero con un método que se llama el método BET, que vamos a ver más adelante. Nosotros vamos a analizar el método de Landmuir. Entonces, ¿para qué nos sirve ese método de Landmuir? Pues simplemente nos dan los datos de la isoterma. Con esos datos de la isoterma obtenemos esta N, este número de moles de la monocapa, lo multiplicamos por el número de Avogadro. ¿Cuánto vale el número de Avogadro? ¿Alguien que me pueda comentar? Ariana, que te veo que estás ahí con el micrófono abierto. ¿Cuánto vale el número de Avogadro?
6.0. Es punto Es 6.022 por 10 a la Ajá. 23. a la 23, ¿no, profe? Exacto. A 6 6 por 10 a la 23, sí. 6.022. Obviamente tiene otras cifras, pero redondeándolo es 6.022 por 10 a la 23. Y ya depende del apellido que uno le quiera dar. En este caso, pues nos conviene que sean moléculas por mol, ¿no? Pero en otro caso, pues podría ser, por ejemplo, átomos por mol de átomos, ¿no? O piedras por mol de piedras, etc. Bueno, entonces, al hacer ese cálculo, o sea, lo único, esto es algo fijo, ya les dije que para el caso del nitrógeno, es este valor. Este valor específicamente ocurre a 77.35 Kelvin, o sea, una temperatura muy, muy baja. El hielo, pues ya, recuerden que el hielo se forma a una atmósfera, pues alrededor de 0 grados Celsius, o 273.15 Kelvin. Imagínense, hasta 77 Kelvin, hay que enfriar esto para que se tenga nitrógeno líquido en equilibrio con su vapor. Ese vapor es el que interactúa con el sólido y pues es el que se va absorbiendo y es el que nos da la isoterma. Entonces, 77 Kelvin, alrededor de 77 Kelvin, tenemos los datos bueno, se lleva a cabo la absorción, pero el volumen que tenemos reportado en isoterma es un volumen ya transformado a condiciones estándar de 0 Celsius y una atmósfera o un bar. Si no nos dicen cuáles son las condiciones, pues tomamos una atmósfera o un bar y 0 Celsius, que generalmente es a lo que está. Entonces, lo único que tenemos que hacer es transformar esos datos, algunos de esos datos, usando la regresión lineal. De ahí obtenemos, con la ordenada al origen, obtenemos el volumen de la monocapa y luego el número de moles. Esto es una constante y listo, ya tenemos el área superficial específica. Ahora, el método de Langmuir, la isoterma, se cumple cuando los materiales son microporosos. Recuerden que dentro de la clasificación de los materiales porosos teníamos los microporosos, que son hasta alrededor de 20 angstrom o 2 nanómetros, luego entre 20 y 500 angstroms de diámetro, pues que es algo que no se ve. Se dice que son mesoporosos, que es donde está la mayoría de catalizadores, y después de 500 angstrom, pues se dice que son macroporosos. Aquí en el ejercicio que les mencioné, en el artículo que abrí, bueno, ya lo cerré, pero lo vuelvo a abrir, a ver si viene ese dato. No viene. Bueno, no viene rápido, porque a veces sí está por ahí, pero no, en la tabla no está. En muchos artículos sí reportan esto. Bueno, les vuelvo a compartir la pantalla, a ver si encontramos uno que sí lo tenga. Pues más que la clasificación, pues que muestre el tamaño de poro promedio. Entonces, estoy aquí en Conricit, en la búsqueda que hice. Voy a ponerle aquí en otro artículo, a ver si me lo deja bajar. Parece que sí. A veces aquí mismo se muestra, pero pues no está editado, ¿no? Entonces, a ver, espérenme. Aquí viene la propiedad, valor. Fíjense, por aquí está. El diámetro promedio de poro. 7.8 por 10 a la menos 9 metros. O sea, 7.8 angstroms, nanómetros, o bien 78 angstroms. Ese es el diámetro de poro. Y entonces, pues habría que compararlo con los 20 nanómetros, los 20 angstrom, perdón. Entonces, como es mayor que 20 angstrom, pues es un material mesoporoso. Vean que aquí su área superficial es de 281 metros cuadrados por gramo. Otro dato que podemos sacar de la isoterma es
el volumen de poro. Es decir, qué tan hueco está. Dice aquí que por cada gramo se tienen 0.65 mililitros o centímetros cúbicos por gramo. ¿Vale? Entonces, ahí está. Decíamos, 78 Armstrong, es un material mesoporoso. Entonces, les dejo de compartir la pantalla, nada más quería mostrarles esto. Y entonces, pero decíamos que para la isoterma de Langmuir estrictamente se aplica a materiales microporosos, que tienen poros muy, muy pequeños. Y debido a esa situación es la forma de la isoterma. Recuerden, déjenme pasar un poquito más acá la computadora. Recuerden que teníamos una isoterma de Langmuir, así está en cualquier lado, la isoterma de Langmuir, en donde pues estaba así aquí la presión, aquí el volumen, y la forma es algo así, ¿no? Obviamente por acá teníamos un poco de crecía, ¿no? Pero generalmente nosotros medimos hasta por aquí. Entonces, esta isoterma, ¿qué significa? Pues significa que inicialmente con pequeñas variaciones de la presión, se absorben grandes cantidades de volumen, ¿no? Aunque pues obviamente va disminuyendo porque cada vez hay menos espacio donde se absorba eso. Pero ya llega un momento en que, fíjense, por ejemplo aquí, y en el siguiente, pues ya prácticamente no se absorbe nada, ¿no? Muy poco se absorbe, ¿sale? Entonces, ese tipo de materiales se dice que son buenos porque con poca variación de la presión se absorbe mucho. Que es lo que queremos, que se absorba para que eventualmente, pues, estando ahí absorbido, reaccione. O sea, promueva la reacción del catalizador. ¿Eso por qué pasa? Pues dicen los físicos, no los ingenieros químicos, que como el poro es pequeño, entonces pues prácticamente nada más cabe pues una molécula alrededor. O sea, si hiciéramos un corte a la mitad, pues cabe una molécula aquí y una acá. Ya no cabe otra en medio. Entonces, al existir esa situación, este pozo tiene pues como está cerca a las paredes, pues hay una cierta fuerza de atracción en ese pozo, como que tiene un potencial grande, y por eso es que rápido pues se llena esto, se absorbe. Mientras que los poros, que son muy amplios, pongo una situación así, entonces las moléculas pues son del mismo tamaño, aquí no hay mucha energía, o sea, para acá sí hay energía, pero en este pozo como que no hay una densidad suficiente, y entonces pues las moléculas se tardan mucho en absorberse, incluso se pueden encimar, pues porque hay espacio para que ello ocurra, y entonces la forma del isoterma, vamos a verla más adelante, pues ya no es esa, ya no tiene esta característica de absorberse mucho, rápidamente, y después ya no tanto, que es algo bueno. Pero repito, a cambio de eso, pues los poros son pequeños. Imagínense que ustedes quieren tratar una molécula grande, que aparte se está moviendo, pues si imaginemos que así está la molécula, pues nunca va a entrar ahí, nunca va a reaccionar. En cambio, si está esto, pues eventualmente cae aquí y reacciona, ¿sale? Entonces, esa es la parte cualitativa. Y la parte cuantitativa, la próxima ocasión, aquí tengo el ejercicio, pero ya no nos alcanza a verlo, a resolverlo. La próxima ocasión, pues les voy a dar datos hipotéticos, o si me alcanza a sacarlo de un artículo, pues lo sacaré, de estos datos que son de la isoterma. Con estos le hacemos el tratamiento de la regresión lineal, o sea, tomamos algunos de ellos, ¿vale? Y graficamos uno entre el volumen es este, contra uno entre la presión, hacemos la regresión, y de esa regresión, recuerden que de la ordenada al origen, B, que es la ordenada al origen del modelo lineal, era 1 entre BM, y despejamos BM, y de ahí sacamos el número de moles de la monocapa y el área superficial. Y también había otro término que era la pendiente, no sé si la recuerden, que era 1 entre BM por K, en el modelo de Langmuir, cuando lo convertimos a su forma lineal,
Entonces, como este ya lo conocemos, pues porque proviene de la regresión, y este también ya lo conocemos, de esta ecuación que nada más tiene esa incógnita, pues podríamos despejar K, y esa K pues es la constante de absorción, que es característica de ese material. Esas constantes de absorción son útiles luego en modelos, en un tipo de modelos cinéticos llamados de Langmuir-Hinshelwood o de Ellis-Riddle, pues porque representan de alguna forma pues qué tan fácil o qué tanto se están absorbiendo las especies, y por lo tanto nos permiten explicar posteriormente pues a qué se le puede atribuir una rapidez grande o una rapidez pequeña, pero también, como dependen de la temperatura, pues son constantes de absorción, pues uno puede ver bajo qué temperaturas, bajo qué condiciones de operación, esas constantes pues se vuelven muy pequeñas, y entonces al favorecer aquellas temperaturas altas para desorber especies indeseables, pero bajar la temperatura cuando queremos que sí se absorban las especies y por lo tanto favorezcan posteriormente la reacción química en esos sitios. Bueno, me gustaría que hicieran algún comentario con relación a la materia, con relación a esto, de lo que les haya quedado claro o de las dudas que hayan tenido antes de despedirnos el día de hoy. No traigo la lista porque no, pues ya saben que ando corriendo, pero pues lo importante es que se tengan sus dudas. A ver, Profesor, yo sí tengo una duda. A ver. Hablamos de absorción todo el tiempo, ¿verdad? Sí. Es que como se escucha igual que absorción. Con de absorción. Okay. Ya en la presentación, que no se las he pasado, pues se los voy a poner en... ¿Se acuerdan que pusimos unas carpetas ahí? Hay una carpeta, me parece, y si no la creo, que les voy a compartir en el OneDrive de material de apoyo. El libro, acuérdense que no se los puede compartir porque pues no tengo los derechos yo. Pero bueno, ese es un libro ya pasado. Les voy a compartir ahí la presentación, pero repitiendo, es absorción. Es la interacción de un gas, de un líquido, con un sólido. Pero también decíamos, pues si uno ve el sólido, acá arriba pues se ve la superficie externa, se ve liso, y entonces pues uno esperaría que nada más ahí se concentraran las moléculas, pero como entran, pues como que dan la apariencia de que traspasaron la frontera. Entonces, debido a esa ambigüedad de que si es absorción o es absorción, por eso es que nada más en algunos textos se dice así, sorción. Y entonces, pues ya tratando de remediar la situación. Entonces, podríamos decir sorción o absorción. ¿Vale? Ok, sí, profe, gracias. Bueno, gracias a ti. ¿Alguna otra duda, aclaración o comentario? Por el momento no. ¿No? Bueno, entonces yo les recomiendo, como ejercicio por lo menos, pero para ustedes no me lo van a entregar, entren a Conrisit, les puse la página, Conrisit, así como se oye, pero con Y, voy a ponerle aquí, Conrisit, es una R, Conrisit, y pues se registren, si es de su interés, sí, regístrense, acceso remoto con sus datos, obviamente les piden, bueno, generalmente les piden su cuenta institucional de correo, de repente podrían aceptar una cuenta personal, pero en general son cuentas institucionales con sus datos, número de boleta, de matrícula, etcétera. Y ya una vez entrando ahí, pues tienen acceso a libros, tienen acceso a normas, ASTM, por ejemplo, o ASME, tienen acceso a artículos, por supuesto, artículos en español, en inglés, y pues todo esto es información que ahí está, cuando hagan su tesis o cuando quieran especializarse en algo, porque la carrera pues deja muy poco, ¿no? Es una embarrada, digámoslo así. Entonces todo esto, pues por ejemplo, no lo vemos muy por encimita. Ya cuando uno se dedica a esto, pues tiene que leer mucho, ¿no?
nadie nos da la formación que tenemos. Entonces, hay que leer mucho, hay que interpretar. Entonces, pues ahí están las fuentes de información. Para ustedes son libres, pero al Politécnico le cuestan mucho dinero, muchos millones al año. Pero bueno, pues si uno no lo da a conocer, pues los alumnos cómo van a saber que existe, ¿no? Entonces, hay otras cosas que se pueden utilizar, incluso para ver, por ejemplo, si una tesis o un trabajo está sacado de internet, pues al pie de la letra, ¿no? Sin irse, sin probar pedazo por pedazo en el Google, por ejemplo. Hay herramientas para detectar plagio, que le llaman, etcétera, etcétera. Entonces aprovechen todo esto que les ofrece su institución. Digo, ahorita que está cerrada la biblioteca, bueno, pues no pueden acceder a libros de texto, pero hay otros libros que sí pueden acceder de manera gratuita. Y estos que son ya más aplicados a materiales actuales, pues ustedes pueden acceder sin ningún problema. ¿Sale? Bueno, pues si no hay nada que decir más que despedirnos, pues nos vemos la próxima semana. Y bueno, pues yo tengo aquí sus trabajos y todo, pues los voy a ir evaluando poco a poco, porque pues igual hay muchas cosas que hacer, pero sí les voy a entregar sus resultados en cuanto los tenga y pues voy a tratar de que sea lo antes posible. Entonces no se les olvide crear, más bien los que no han enviado su credencial, pues ya es tiempo, ¿no? Su cuenta de correo, pues también ya nos pasamos. Y todo lo que falta, bueno, pues su asistencia, pues si están presentes, pues registren su asistencia, ¿no? Porque si no, pues podría pasar a Bueno, ya me voy. Pues ya vámonos todos. Ya regresó. Nos escucha. por error le di salir, entonces, pero bueno, decía que pues que aprovechen todo y pues ya veremos los resultados que esperemos que sean buenos, ¿no? Pero bueno, eso depende de ustedes. Bueno, pues les agradezco su atención ahora sí y nos vemos la próxima semana a la hora de la clase. ¿Ok? Gracias, Gracias. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.